Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es Dios. Bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. También le damos gracias al pastor Alberto por darme el privilegio de poder predicar en esta tarde. Y yo quiero que, así mismo como estamos, nos pongamos sobre sus pies y vamos a abrir la palabra del Señor. En el libro de los Salmos. Capítulo 103, versículo del 1 al 6. Cuando lo tengamos, digan amén. Amén. Bien, la palabra del Señor dice así: bendice alma mía al Señor, y no olvide, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Padre para que sea Él el que hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos brindas, Señor, de poder, Señor, tener la oportunidad, Padre, de congregarnos aquí, Señor, en este lugar, Señor. Padre, sin ningún estorbo, Señor, sin ninguna persecución. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú, Señor, hable a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos esté tocando, Señor, ministrando. Señor, mientras tu palabra esté siendo predicada, Padre, tú desciendas sobre cada vida, Señor, y tú traigas sanidad, liberación, restauración, Señor. Tú conforte nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú rompa toda cadena, todo yugo, Padre, todo lo que se levanta en contra de ti, en contra de la predicación de tu palabra, Señor. Los atamos y los reprendemos en el nombre de Jesucristo y lo echamos fuera de este lugar. Y oramos para que solo tu Espíritu Santo te mueva en este lugar, te mueva en cada corazón, en cada vida. Gracias, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Cuánto quiere que el Señor le hable en esta tarde? Amén. ¿Cuánto quiere que el Señor le hable en esta tarde? Amén. Pues dígaselo al Señor. Señor, háblame. Pongan su mirada en el Señor. Solamente yo lo que soy es un servidor. No más. El Señor es el que va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Él conoce cada nuestra necesidad. Él conoce cada persona que está aquí presente. No estamos aquí por coincidencia. Estamos aquí porque Dios nos ha traído aquí. Sea que haya usado a un hermano, a un amigo, a un vecino o a alguien, pero ha sido Dios que lo ha traído hasta aquí. Y esto es una continuidad del mensaje que prediqué, creo que, si no me equivoco, hace unas 2 semanas. Y es una continuidad que el mensaje de las 2 semanas atrás se titulaba que Dios habita
en medio de la alabanza de su pueblo. Y este se titula La justicia de Dios, la justicia divina. Y aquí vemos cómo el salmista David hace un listado de las cosas buenas que recibía de parte de Dios, que Dios hacía por él, como Dios hace por cada uno de nosotros. Pero la lista del rey David nos da muchas cosas por las que nosotros debemos de darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios por todas las cosas buenas que recibimos de parte de Él. Todas las cosas buenas que recibimos de parte de Dios, tenemos que darle gracias, y también por lo malo también. Porque Job decía, solamente vamos a recibir el bien de Dios y el mal de Dios no lo vamos a recibir, lo que venga o lo que Dios permita, no lo vamos a recibir. Entonces debemos darle gracias al Señor por todo. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. En primer lugar, del listado de que hace el salmista es: el Señor perdona todos nuestros pecados. Él fue que murió por nosotros. Él fue que se entregó por nosotros. Él fue que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar toda inmundicia, todo pecado que nosotros, el cual estábamos antes de venir a Él. Él fue a la cruz por nosotros. Él tomó nuestra causa. Y esa es una de las que nosotros debemos de agradecer a Dios siempre, porque ninguno merecemos la salvación. Nadie de los que estamos aquí la merece. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, sin excepción. En segundo lugar, el Señor sana nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. El Señor es que nos sana de toda enfermedad. De toda enfermedad, el Señor es que nos sana. Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico por excelencia. Y Él tiene el poder para sanar, para hacer lo que el hombre no puede hacer. En tercer lugar, Dios redime de la muerte, nos redime de la muerte, nos libra de la muerte. ¿De qué muerte? De la muerte espiritual, de la muerte eterna. Eterna, porque la muerte espiritual es una vida eternamente sin Dios, el cual nosotros, si nos vamos en Cristo, nos vamos a una eternidad sin Dios. Pero Dios no quiere que nosotros nos vayamos sin Él de este mundo. Él quiere que nosotros nos vayamos con Él. Amén. Cuarto, nos corona de amor y compasión. Dios derrama su amor en nuestro corazón. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Él nos ama con un amor incondicional y también pone compasión en nosotros, que nosotros nos podamos compadecer de los demás, compadecer del prójimo, compadecer del que sufre. Lo pone el Señor en nuestra vida. Quinto, colma nuestra vida de cosas buenas. Cosas buenas. Todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Todo lo que nosotros recibimos
viene de parte de Dios. Aunque no lo queramos reconocer, pero todas esas cosas buenas vienen de parte de Dios. Amén. Y sexto, nos hace justo y hace justicia. Es decir, Él nos justifica, Él nos hace justo. ¿Por qué? Porque nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él ha tomado nuestra causa. Él fue a la cruz, cargó con nuestro pecado, cargó con nuestra culpa y nos ha justificado. Nos ha limpiado con su sangre y hace justicia por nosotros. Nos defiende, nos hace bien. Porque toda esta cosa es un listado que hace el rey David reconociendo todas las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros. Hacer justicia es hacer lo correcto. Hacer el bien es hacer el bien. Hacer el bien. Dios siempre nos hace bien a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia de los demás, que la justicia del mundo. Tenemos que hacer para poder entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de Dios. Tiene que ser nuestra justicia mayor que los demás. En este caso, mayor que la del mundo. Nuestra justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia divina, la justicia de Dios. Salmo 103, versículo 6, el versículo que ya leímos. El Señor es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. La justicia de Dios que hacemos es el bien a cada uno. La justicia de Dios es el bien que Dios hace a cada uno de nosotros. De igual manera, nosotros también tenemos que hacer el bien a los demás. El Señor quiere que nosotros hagamos el bien a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sin mirar a quién, sin mirar la raza ni el color, no importa, porque en Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay esa indiferencia. Para Dios, todos sin excepción, somos iguales. En Isaías capítulo 58, versículo 7 y 8, aquí habla el Señor, aquí está hablando el Señor. Porque parece ser que los judíos en ese entonces ayunaban para oprimir, no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y nosotros tenemos que hacer el bien siempre. ¿Por qué tenemos que hacer el bien siempre? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿no lo creen? Somos hijos de Dios. Él nos limpió, nos lavó con su sangre. Y por su gracia y su misericordia estamos aquí. Y Él nos ha hecho sus hijos. Amén. Fíjense que en Isaías capítulo 58, versículos 7 y 8 dice, no es que parta tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Fíjense, esto es cuando nosotros hacemos la obra de justicia, cuando nosotros hacemos el bien al prójimo. Dice que nosotros tenemos que partir el pan con el hambriento, con el necesitado, con el que padece necesidad.
el que anda errante. Dice el Señor que tenemos que albergarlos, buscarle un lugar en cuanto podamos hacerlo. Y dice que cuando nosotros hacemos esto, entonces dice que la luz del Señor resplandecerá como el alba en nuestra vida, como el sol resplandece, nos ilumina. Pero también dice que la gloria de Dios será nuestra retaguardia. Será nuestra retaguardia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo con un principio que el Señor ha mandado a cada uno de nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo. Todo cristiano tiene que hacerlo, sin importar a quién. Esa justicia que el Señor quiere que nosotros hagamos, hacerle bien a todos los demás, no arrastra a los tribunales o arremeter contra tu prójimo. Es decir, si alguien me hace mal a mí, yo voy a arremeter contra él, lo voy a arrastrar hasta los tribunales, a llevarlo allí. Esa no es la justicia que el Señor quiere que nosotros practiquemos. No, esa es la justicia del mundo. Pero la justicia de Dios es hacer el bien a nuestro prójimo. No es que por las obras de justicia que nosotros hacemos vamos a ser salvos por eso. No, no vamos a ser salvos por la obra que nosotros hagamos, por la obra de justicia que nosotros le hagamos al prójimo. Por eso no vamos a ser salvos. Porque entonces sería que el que no puede hacer esa obra de tal manera, entonces no sería salvo. No, porque nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Regalo inmerecido. Es algo que nosotros no nos lo merecíamos. Es algo que Dios le ha placido darnos ese regalo, que es la salvación de nuestra alma. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con el Señor para siempre. Para que nosotros residamos con el Señor para siempre. Entonces, Dios le ha placido darnos la salvación a nuestra alma. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Cristo ya lo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Él pagó el precio. Él murió por nosotros. Él se entregó por nosotros. Él llevó nuestra culpa. Y por eso somos salvos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Es un regalo de parte de Dios. A Dios le ha placido regalarnos la salvación a cada uno de nosotros. Hay personas que piensan que por hacer obras de justicia, piensan que van a ser salvos por la obra de justicia sin recibir al Señor. No. No vamos a ser salvos por nuestras obras. No vamos a ser salvos por lo que nosotros hagamos. Para nosotros poder ser salvos, tenemos que recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Entonces, cuando Cristo entra dentro de nuestros corazones, entonces Él nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, esa obra que nosotros hacemos, entonces, es algo agradable delante del Señor. Piensan que por venir a la iglesia van a ser salvos, o por eso, o dicen
que no le hacen mal a nadie, o yo ayudo a la persona, creen que van a ser salvos por eso. Hay personas que me lo he encontrado y me dicen esto. Me dicen, no, yo no le hago mal a nadie. Yo ayudo a los demás. Yo no tengo por qué arrepentirme. Pero el Señor nos manda a nosotros a arrepentirnos y a convertirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? De nuestros pecados. ¿Y en qué nos vamos a convertir a Cristo? En una nueva persona, en Cristo Jesús. Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Nuestra obra sin el Señor son como trapo de inmundicia. Es algo contaminado, es algo que realmente es suciedad delante del Señor. Si nosotros pensamos que vamos a ir al cielo por las obras que nosotros podamos hacer en este mundo. No, por las obras no vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, la obra, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas. Todos. ¿Por qué caímos todos? Por el pecado. Si nosotros no vamos al principio, sabe que Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. Y desde ahí nosotros arrastramos el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Caímos en pecado. Pero Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera. Él siempre tiene un plan de salvación para salvar su pueblo, para levantarlo de su caída. Y para eso vino Cristo, para levantarnos, para restaurarnos, para libertarnos del pecado, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la muerte, para hacernos libres del yugo del enemigo, del yugo de Satanás. El Señor dijo que Él vino a deshacer todas las obras de Satanás. Él la vino a deshacer. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Entonces, por eso nosotros somos salvos. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obra de justicia, sino por su misericordia, por su amor. Él nos ha salvado, no por lo que hagamos, no por lo que podamos hacer, sino por lo que ya Él hizo por nosotros. La renovación en el Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada por el poder de Dios. No podemos pensar igual, no podemos actuar igual que al mundo, que como el mundo actúa. Tenemos que pensar, tenemos que actuar como Cristo piensa, como Cristo actúa. Cuando nosotros se nos presenta cualquier situación, deberíamos de preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Cristo en mi lugar? ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice que nosotros somos imitadores de Cristo. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Cristo nos ha dejado su palabra para que nosotros vivamos su palabra como están escritas. Amén.
En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestro pecado, hablando de Cristo, en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado, por la herida de Cristo. Cristo fue herido, Cristo fue molido por nuestro pecado, por nuestra rebelión, porque todos nos hemos rebelado contra Cristo, todos nos hemos rebelado. Entonces, Cristo fue a la cruz, murió por nosotros y pagó el precio. Y por eso, por su llaga, hemos sido curados, hemos sido sanados, y su sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Está muy serio. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. En Salmo capítulo 6, Salmo 103, versículo 6 dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todo lo que padecen violencia. En otra palabra, el Señor es el que hace bien a cada uno de nosotros. Él es el que hace el bien a cada uno de nosotros. El Señor nos libra y nos defiende de todo aquello que nos quieren hacer daño. Repito, el Señor es el que nos libra, el Señor es el que nos defiende de todo aquello que nos quiere hacer daño. No lo creen, voy a tener que repetirlo. El Señor es que nos libra y nos guarda y nos defiende de todo aquello que nos quieren hacer daño. Ahora sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso no debemos de vengarnos de nada, porque el Señor es el que nos defiende. No debemos de vengarnos de nada lo que nos suceda, de nada lo que nos pase en nuestra vida. No, hermanos, porque Dios es que nos defiende. Dios es que pelea nuestra causa. Dios es que entrega nuestra victoria en nuestras manos. En Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice que de Él es la venganza. Él le dará el pago. Hay que dejarlo todo en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo dejamos en la mano del Señor, está en el lugar perfecto, está en el lugar adecuado. Si nosotros intentamos hacerlo por nuestra propia cuenta, por nosotros mismos, ¿qué va a pasar? Nos equivocamos. Nos vamos a equivocar, hermanos. Por tanto, el Señor quiere que nosotros dejemos todo en sus manos. En sus manos. En Hebreos capítulo 10, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Él es el que juzga, pero sus juicios son justos. Dios es justo. Dios es justo en cada uno de sus juicios. Por tanto, hay que entregárselo a Él, porque Él, de seguro que sí, lo va a hacer mejor que nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. En Hebreo capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por tanto, nosotros tenemos que descansar en Él. Nosotros tenemos
que dejarle las cosas en sus manos, sea el problema que sea. No importa, hermano. No hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios no le pueda dar la solución. Porque saben que Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros tenemos límites. Nosotros tenemos limitaciones y muchas. Pero el Dios que nos defiende, el Dios que pelea por nosotros, Él no tiene limitaciones. Él no tiene límite. Él todo lo puede. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo, nunca se vengó de nada. No porque a Él no le hicieron nada o no le hicieron daño. Claro que sí, a Jesucristo le hicieron daño. A Él muchas veces querían apedrearlo. Él tenía que salir corriendo, siendo Él el mismo Dios. Salía corriendo porque los mismos judíos querían apedrearlo. Cuando ellos se sentían confrontados, cuando Él les decía la verdad, pues ellos no querían recibir esa verdad y querían arremeter contra Él. Pero dice la palabra que Él nunca se vengó de nada, ni amenazó a nadie, sino que toda su causa la encomendaba al Padre, al Padre Celestial. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es el que juzga justamente? El Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios es el que juzga justamente. Él no se equivoca. Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Cuando nosotros nos tomamos la justicia por nosotros mismos, nos equivocamos. El único que no se equivoca es el Señor. Y Él juzga justamente. Y si Él juzga justamente, pues tenemos que entregarle nuestra causa a Él. Porque Él nos va a defender. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Nosotros no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero el Señor sí sabe lo que tenemos que hacer. Sé que a algunos no les gustan dejar las cosas en las manos del Señor. No, a algunos no les gustan dejar las cosas en las manos del Señor. Tal vez porque piensan que el Señor tardará mucho. Va a tomar mucho tiempo. O piensan que lo pueden hacer mejor que Dios. Y no lo pueden hacer nunca, jamás. Jamás de los jamases mejor que el Señor. Lo que está claro es que cuando nosotros nos vengamos de las cosas con nuestras propias manos, pecamos contra Dios. Pecamos. Le voy a contar un testimonio. Quiero ser lo más breve posible. En el 2013, mi esposa y yo pasamos por un momento muy difícil. Pasamos por un momento muy difícil en el 2013. A nosotros nos estafaron con una casa de alquiler. Yo llevaba poco aquí en España, llevaba unos 2 años y medio más o menos, iba para 3 años. Y nosotros queríamos mudarnos a un lugar
a otra casa más amplia en la que estábamos viviendo. Estábamos buscando un mejor lugar. Y un amigo nos recomendó esa persona a quien nosotros le íbamos a alquilar la vivienda. Y claro, la persona no residía aquí, residía en Las Palmas. Obviamente teníamos que hacerlo vía telefónica. Claro, nos ponemos en contacto con la dueña de la casa. Ella lo primero que me dice, si te interesa la casa, tiene que asegurarla, pero tiene que darme una fianza adelante, para yo saber que tú estás interesado en la casa. Claro, obviamente, claro. Yo digo, bueno, por supuesto, está bien, le voy a dar la fianza. La primera, eran 400 euros en ese entonces. Y le damos la primera. Le digo, luego, cuando usted me entregue la llave, entonces le doy la otra fianza. Me dijo, sí, está bien. Pero al final no fue así. Ya a par de días después me está llamando que necesita más dinero, que necesita la otra fianza, sin entregarme la llave. Yo le digo, no, yo no puedo entregarle a usted la otra fianza sin usted entregarme la llave de la vivienda. Ella me dice, no, porque tengo que hacer, bueno, ahí su historia, unas reformas y unas cosas. Bien, luchó y luchó hasta que me convenció y le deposité 200 euros más. Ya van 600. Bien, está bien. Pasan los días, ya yo en la casa que vivíamos antes, ya yo le había avisado a la casera que nosotros nos íbamos a mudar. Bueno, por lo acostumbrado, tú le avisas con un mes de antelación. Bien, sí. Está bien, va pasando el tiempo. Pues la señora me va dando larga. Todos los días me pone una fecha distinta. Y yo llama y ella, pues, que mañana, que pasado. Y ese mañana y ese pasado nunca llegó. Hasta que yo ya sabía dónde era la vivienda, porque ya yo la había visto. Yo fui a ver, a comprobar la vivienda. Cuando llego a la vivienda, toco el timbre. ¿Sabe quién salió? Una pareja joven. Le pregunto, ¿cuánto tiempo llevan aquí? ¿Cuánto llevan aquí viviendo? Me dicen, alrededor de 2 semanas. Digo yo, está bien, gloria a Dios. Bueno, ya he sido estafado, he sido engañado, estoy en la calle, una mujer, 2 niños pequeños, porque el niño más pequeño todavía no había nacido. En el 2013. Y estamos en la calle, sin vivienda, porque ya yo había entregado la otra. Claro, porque la casera ya me estaba reclamando la casa. Y nosotros, para no ofender, nosotros la entregamos y nos quedamos en la calle. Pasamos un momento muy duro, un momento muy crítico, porque tampoco había dinero suficiente para la fianza. Pero, ¿cuántos saben que Dios siempre provee? Amén. ¿Cuántos saben que Dios siempre provee? Amén. Dios es nuestro proveedor. Pues, Dios nos proveyó una casa mejor. Una casa a donde nos iban a mudar era de 2 habitaciones, pero donde el Señor nos abrió la puerta era de 3 habitaciones, el cual hasta el sol de hoy estamos residiendo en esa vivienda. Porque Dios, cuando lo hace bien.
Dios lo hace bien. Dios no se equivoca. Y bien, lo pasamos muy mal. Lloramos. Me bebía las lágrimas. No podía dormir. Pero no estaba en mi corazón arremeter contra ella. No estaba. Y tenía todo mi derecho. Yo tenía todo mi derecho porque tenía todo lo comprobante, tenía todo de arremeter contra ella. Todo el que se me acercaba me decía que arremetiera contra ella. Me aconsejaban que fuera a la Guardia Civil, pero no estaba en mi corazón. Solamente hubo una persona que me aconsejó que él en mi lugar no lo haría. Y es nuestro pastor Alberto, que está parado ahí en la puerta. Mía es la venganza, yo le daré el pago. Yo le dije a ella me llamó y me dijo, perdóname. Yo le dije, yo te perdono. Pero busca de Dios, acércate al Señor, entrégale tu vida al Señor. Yo te perdono. Tiré todo recibo, todo el número del teléfono. Me olvidé de todo. Hasta el sol de hoy. La perdoné. No hay rencor en mi corazón, que es lo más importante. Ni me vengué de nada. Y dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. En otra versión de la Biblia dice, dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trate que te la devuelvan. No traten de recuperarla. Aquí el Señor nos dice que esto no puede suceder a cada uno de nosotros. Pero que cuando nos suceda, que no tratemos de vengarnos. Que no tratemos de cobrárnoslo nosotros mismos. Sino entregarlo en las manos de Dios. Sin desearle mal. Sin orar para que le pase nada malo. No. Porque yo lo que pensé por dentro de mí, a lo mejor estaba más necesitado que yo. A lo mejor lo necesitaba más que yo. Y lo dejamos en sus manos, en la mano del Señor. Deja que el Señor te defienda. No te defienda por ti mismo. Fíjense en Salmo capítulo 27, versículo 1 y 2. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Fíjense, dice cuando se juntaron los malignos para comer su carne, para devorarlo, dice que tropezaron y cayeron. ¿Y quién fue que lo hizo? Dios, porque Él es quien nos defiende. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos protege. Él es el que nos guarda. Él es el que pone ángeles que acampen a nuestro alrededor. La Biblia lo dice, que el ángel del Señor acampa alrededor de lo que le teme.
y lo defiende, hermanos. Ese es el ángel del Señor. Dios es el que nos defiende de todo mal, de todo agravio, de todo lo que nos pueda suceder en este mundo. En el Señor Jesucristo está nuestra victoria. Él es nuestra victoria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesucristo es nuestra victoria. Él venció. Él venció. Y si Él venció, también nosotros venceremos con Él. Con Él venceremos. Amén. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: esta cosa os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. El Señor dice que Él ha vencido al mundo. Y es verdad, Él venció al mundo. Él venció a Satanás, venció el pecado, venció a la muerte y venció a los demonios. Lo venció el Señor. Él lo venció en la cruz. Él venció la muerte. Ya la muerte no se enseñoreará más. ¿Por qué? Porque Él la venció. Y si Él venció, nosotros venceremos con Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos terminando, mis hermanos. En Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Oiga, aquí el Señor le está diciendo: Él tomará nuestra batalla. Él tomará nuestra batalla. Él peleará por nosotros, para que nosotros estemos tranquilos, estemos confiados, esperando en Él, en el Señor, sin tener que hacer nada, solamente espera en Él, créele a Él, cree en su palabra, créele. El Señor no falla, el Señor no miente, el Señor es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Y si Él ha prometido, Él lo va a cumplir, hermanos. Solamente tenemos que ser fiel a Él y esperar su respuesta, hermanos míos. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 22 dice: no lo temáis, porque el Señor vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Él es el que pelea por nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. Salmo 106 dice: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En otra palabra, a los que padecen violencia, a los que padecen batalla injustamente. No debemos alegrarnos del mal de los demás. Por ejemplo, cuando a tu enemigo le pase algo, no podemos decir se lo merecía. Se lo merecía. O estuvo bien lo que le pasó. Sí, porque se lo buscó. Estuvo bueno. Y me alegro por lo que le pasó. No, hermanos míos. No podemos alegrarnos del mal de los demás. No podemos alegrarnos de la desgracia de los demás. El Señor no se alegra, no se agrada de eso. Él no se agrada de eso. El Señor dice en su palabra, en Proverbios capítulo 24, versículo 17: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Fíjense, esto le desagrada a Dios si nosotros hacemos esto. Aunque la persona se merezca lo que se merezca, nosotros no podemos alegrarnos de eso. No podemos contentarnos. No, hermanos míos, porque esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos alegrarnos del mal de los demás. Quiero que cierren sus ojos. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a adorar al Señor. Porque en Salmo capítulo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de su beneficio. Bendice alma mía al Señor
y no olvide ninguno de su beneficio. No olvide lo que Dios hace por ti. No olvide todas las cosas buenas que el Señor te ha entregado. No olvide lo que el Señor sigue haciendo por cada uno de nosotros. Él es bueno en gran manera. Tenemos que bendecir a Dios. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Tenemos que alabarle, tenemos que adorarle por todas las bendiciones que recibimos de su mano. Si los ángeles lo hacen, si los ángeles del cielo lo hacen, nosotros también tenemos que hacerlo. Adorar al Señor. Adorar al Señor, glorificar al Señor. Aquí dice, alma mía, alaba al Señor. Y no olvide ninguno de su beneficio. No olvide ninguno de los bienes, de las cosas buenas que el Señor hace por cada uno de nosotros. Debemos adorarle con un corazón agradecido. No podemos ser ingratos con el Señor. Tenemos que adorarle. Una alabanza, una adoración genuina que salga de nuestro más profundo, de nuestro corazón. Adoren, adoren, adoren al Señor. Adórenle, adórenle con su propia palabra y denle gracia, denle gracia, denle gracia. El hecho de que nosotros estamos aquí hoy es un motivo de darle gracia al Señor. El hecho que tú has podido abrir tus ojos hoy es un motivo de darle gracia al Señor. El hecho de que tú has podido comer hoy, saciarte hoy, es un motivo de darle gracia al Señor. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. Darle gracia, darle gracia, darle gracia por todo lo que recibimos de su mano. Por todo lo que Él nos provee. Porque Él es nuestro proveedor. Él es el que bendice nuestra alma. Él es el que bendice nuestra vida. Él es el que rescata del hoyo nuestra alma. Él es el que nos saca del hoyo y del barro cedagoso. Él es el que nos ha libertado. Él es el que nos ha dado vida y vida en abundancia. Él es el que te saca de cualquier situación en el cual esté metido o esté atravesando. Es Él. Ya Él lo ha hecho todo por nosotros. Pero aún así, Él no se cansa de hacer. Él sigue haciendo. Él sigue bendiciendo. Él no se cansa de darte. Por tanto, no te canses de adorarle. No te canses de bendecirle. No te canses de glorificar su santo y bendito nombre. Si te sientes agradecido con el Señor, empieza a darle gracia. Empieza a exaltarlo. Empieza a glorificarlo. Empieza a darle gloria. Empieza a darle honra. Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Iglesia, si te sientes agradecido, dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, porque Él es bueno, Él ha sido bueno. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Él ha sido bueno y Él sigue siendo bueno. Él ha placido darnos la salvación a cada uno de nosotros, sin aún nosotros merecerlo. Porque todos nos hemos rebelado contra Él. Todos hemos pecado contra Él. El salmista decía y dice su palabra. Dice la palabra del Señor. En pecado me concibió mi madre. Es decir, que ese pecado viene de raíz. Viene de fábrica. Por tanto, es un motivo de darle gracia al Señor.
Si tú tienes un motivo, el por qué debe dale gracia y adórale, exáltale. Si los ángeles lo adoran, si los ángeles lo hacen, nosotros también con mayor vera deberíamos de hacerlo. La Biblia dice que los 24 ancianos, ellos potran su corona delante del trono y adoran al Señor, diciéndole en otra palabra: todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a ti, Señor. Todo te lo debo a ti. Adoremos al Señor. Adórale, adórale, adórale. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. El Señor está aquí, Él está aquí. Adórale, dale gracia, dale gloria, dale honra, porque Él es bueno. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús.